Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que puede que tenga quizás mi presentación hoy día un sentido de urgencia y no solamente comentarles ciertas cosas que además hemos tenido la suerte de investigar ya por hartos años. Mucho de lo que voy a presentar hoy día, ya otro día sacaba la cuenta, una larga relación que por lo menos de 8 años trabajando investigando en el sector bancario, fundamentalmente con las compañeras y compañeros de los sindicatos del Banco de Chile, que los que siempre he tenido la oportunidad de no solamente de apoyarlos en algunas cuestiones puntuales, sino que además siempre he tenido espacio ahí para poder conocer un poco esta realidad. Pero hoy día un poco con cierto sentido de urgencia de cuestiones que no tienen que ver con contarles qué es lo que va a venir a ocurrir en el futuro, porque además cualquiera que les dijera aquí lo que va a pasar en el futuro les estaría probablemente especulando mucho, sino que más bien cuestiones que están ocurriendo hoy en Chile, en la banca, y sobre las cuales creo que es importante tomar conciencia y por supuesto, y eso es algo que me imagino que están discutiendo ustedes, cómo enfrentar una situación que está ocurriendo, que es la automatización del trabajo. Pero también, al mismo tiempo, sacar un poco muchas de las discusiones de efectos mediáticos, comunicacionales, que nos cuentan un poco que la próxima semana o en un año más el trabajo se va a acabar, que tampoco es muy efectivo. Entonces, un poco comentarles, esta es la discusión que está habiendo en el mundo hoy día, que es la posibilidad de que a partir de la introducción de tecnologías, de robots, de la automatización de procesos de trabajo, las plataformas digitales, una gran cantidad de trabajos sean reemplazados. Desde los estudios más optimistas y más pesimistas, que van de distintas instituciones públicas y privadas, se habla que desde un 30 hasta un 47% de la fuerza de trabajo va a ser reemplazada en los próximos años. Al parecer no estaría discriminando entre el trabajo manual y no manual, es decir, esto no solamente sería un problema que afecta a los trabajadores de la industria, de la faena, a partir del uso de maquinarias que estarían haciendo el trabajo pesado por nosotros. Y se habla desde pilotos comerciales, que a uno le parece una fantasía, un avión autotripulado, pero si uno realmente estuviera en la cabina del piloto cuando viaja, se daría cuenta que el piloto aprieta on, se sienta y después el vuelo funciona prácticamente solo y después aterriza. Trabajos legales, redacción técnica, vendedores telefónicos, vendedores minoristas, corredores de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto está instalado, es una discusión que llegó a Chile a lo mejor como debate público un poco más tarde, pero mi impresión es que los procesos de automatización más bien son tendencias largas, no son tan nuevas, y particularmente la industria bancaria ha sido bastante pionera en la introducción de tecnología en los procesos de trabajo. Un poco algunas ideas. El trabajo bancario, yo diría 5 características para enfocarlo directamente. Podríamos hablar de otros rubros, pero hoy día lo que nos interesa es pensar un poco el trabajo bancario, que tiene una alta flexibilidad organizacional, es un sector que crecientemente ha innovado en términos de ocupar a su fuerza de trabajo de manera muy polifuncional. En comparación al resto de la realidad chilena en general, hay una baja flexibilidad numérica. Por lo general el trabajador bancario es un trabajador que tiene contrato, que se le cumplen sus prestaciones sociales, que en general trabaja una jornada completa, o sea, es, por decirlo así, en relación a otros sectores, un sector formalizado, y en ese sentido tiene algunas diferencias con el resto de los trabajadores en Chile. Hay una tradición sindical que es antigua, desde la década de los 40, donde se empiezan a organizar las primeras organizaciones de empleados bancarios. Un dato no menor, que desde el 88 en adelante, en la banca ha sufrido un proceso significativo de ingreso de mujeres al mercado del trabajo altísimo. Esta es una de las transformaciones sociodemográficas más grandes que ha enfrentado el país. En Chile, en los años 80, no más del 25% de las mujeres ingresaban al mercado laboral. Hoy día es más del 50%, lo cual en 30 años es una transformación equivalente a lo que fue en la década de los 60 la migración campo-ciudad, es decir, lo cambia todo. Son millones de mujeres ingresando al mercado laboral. Y la banca no ha sido la excepción. Y también en ese sentido hay una tendencia importante. Y es de los sectores pioneros en la innovación tecnológica. Y aquí un poco esta idea de que
automatización del trabajo es el día como que vamos a llegar a una oficina bancaria, nos va a abrir la puerta un robot, nos va a atender, nos va a decir qué quiere y nos vamos a ir con el servicio para la casa. Esa es la imagen como un poco de película de lo que nos imaginamos con robotización. Pero desde un cajero automático, desde procesos internos automatizados por computadores, la introducción de las plataformas digitales, la página, son todos procesos de automatización y de robot. O sea, todos aquí hoy día andamos en el bolsillo con un robot. Pero tenemos esa idea que la robotización va a empezar cuando lleguen como robots humanoides. Y a partir de eso tenemos la idea de que esto no ha empezado. Y como les voy a tratar de mostrar, en realidad la automatización en la banca empezó a finales de la década de los 80, al menos. Pueden haber tendencias incluso anteriores. Pero lo importante es qué tiene de particular esta automatización que nos afecta de forma distinta a las que ocurrieron antes. Y eso es lo que un poco voy a tratar de problematizar para ver también qué cuestiones podemos enfrentar. Esta es más o menos una estimación de los trabajadores de la industria de intermediación financiera, que es un poco mayor simplemente a los trabajadores bancarios. Aquí estoy agarrando toda la rama, incluye todos los trabajadores directamente empleados, los subcontratados, es en general la rama, pero más o menos nos muestra cómo desde el año 88, que es de donde se tienen los primeros datos, habían algo así como 53.000, 52.000 trabajadores de la rama, alcanzando su pic por ahí por el año 2013, por algo así como 160.000, y donde uno puede ver un primer momento de declive, porque para que se hagan una idea, en general, en todas las ramas productivas la fuerza de trabajo en términos agregados crece sistemáticamente, porque va creciendo la fuerza de trabajo, va creciendo la población. Entonces lo normal es que una rama siempre crezca en el tiempo, salvo que pase un evento extraordinario. Aquí, en este primer caída, la crisis asiática, 97, 98, 99, donde hay un golpe bien fuerte a la industria bancaria, donde se retrotrae la fuerza de trabajo. Posteriormente, para la crisis 2007-2008, donde también ahí se observa una segunda caída. Y lo interesante de entender, bien, más allá que sean tendencias parciales, es que está pasando del 2013 en adelante, donde no hemos tenido una gran crisis económica. Porque estas dos, entre comillas, son relativamente fáciles de explicar. Hubo un evento económico extraordinario, de ahí más o menos las tasas se han ido recuperando, pero desde el año 2013 en adelante se observa una tendencia a la contracción total de la fuerza de trabajo en la banca, y uno podría pensar, bueno, a lo mejor es que se están externalizando procesos, se ha precarizado el trabajo, pero lo que muestran las cifras es que pareciera que hay un cambio estructural que vamos a tener que tratar de entender hoy día, pero que nos alerta de que podría estar ocurriendo más bien una transformación tecnológica productiva que estaría afectando a nuestra fuerza de trabajo bancaria. Entonces, en ese sentido, este descenso todavía es muy temprano para decir ahora comenzó, porque en general estas tendencias pueden revertirse y demoran años, pero si se fijan, este dato me parece que es muy decidor. Pero incluso uno podría pensar, bueno, a lo mejor son estos bancos que entraron tardíamente al negocio y ahora se están contrayendo, puede ser más bien el retail financiero, a lo mejor son todas estas cajas que en algún momento crecieron mucho después, porque aquí tenemos los datos agregados de toda la industria. Entonces, una hipótesis podría decir, no, en realidad esto no es la automatización, sino que en algún momento el sector creció indiscriminadamente y ahora los grandes bancos, que son los que se han mantenido, están más o menos ordenándose, y el resto de estos pequeños emprendimientos de intermediación financiera se agotan. Esa podría ser una hipótesis, y por lo tanto a lo mejor la automatización no tiene mucho que ver con esto. Es simplemente un ajuste de mercado que se expandió demasiado, porque como sabemos, los 90 es el gran boom de la bancarización de Chile, las tarjetas de crédito, y los 2000 ya también es un momento en donde empiezan a aparecer una serie de otros instrumentos financieros, ingresan, por ejemplo, el mercado de la educación ingresa al sistema financiero, los créditos, etc. Entonces, en general la industria, y si uno ve las tasas de ganancia de la industria, no han parado de crecer, por lo tanto tampoco es como que la industria se esté achicando en términos económicos, al contrario, y alcanza tamaño equivalente al de las mineras, que para la producción que involucra es bastante impresionante. Si el año 88 no más del 34-33% de los trabajadores bancarios eran mujeres y el 60 y algo eran hombres, fíjense cómo se ha ido reduciendo sistemáticamente la proporción de hombres en la fuerza de trabajo financiera, mientras que ya después del 2008-2007 las mujeres hoy día representan más de la mitad
de la fuerza de trabajo bancaria y de servicios de intermediación financiera. Esto es bien importante porque en ese sentido, cuando a veces hemos discutido en nuestras instancias la necesidad de instalar políticas que reviertan la desigualdad que se produce, porque más allá que se inserten, las mujeres cuando se insertan al mercado laboral, se insertan siempre de forma más desventajosa. Siempre que las mujeres entran al mercado laboral, el empresariado le cobra un peaje, eso en todos los rubros productivos, y por lo tanto, más allá de que en principio uno diga es positivo que se estén insertando en el mercado laboral, siempre lo hacen en situaciones más desventajosas. Y además porque más de la mitad de su fuerza de trabajo implica demandas que son distintas a cómo los hombres ingresamos al mercado de trabajo. No son las mismas trayectorias. Entonces de ahí esta cuestión no sea simplemente una cosa de afuera, o que digamos un problema de la ola feminista del último año, y por eso ahora hay que ponerse como al día, sino que tiene que ver con problemas concretos que más de la mitad de los afiliados y las afiliadas están viviendo en su lugar de trabajo. Discriminaciones de género, dificultades para contabilizar trabajo-familia, problemas cuando tienen que irse a los postnatal y pierden los bonos de productividad. O sea, hay un montón de cosas que están girando ahí que no tienen que ver con un problema así como del ruido ambiente de la calle. No, son problemas materiales que enfrentan las compañeras de la banca y que hay que de alguna manera enfrentarlas específicamente. Y eso es algo que creo que también, en general, y esto lo planteo en muchos sectores sindicales, el sindicalismo en ese sentido ha sido más bien, le ha costado introducir estos temas. Pero es más de la mitad de la fuerza de trabajo y hay que hacerse cargo en tanto tal. Y otro dato interesante, que para las crisis económicas, que ocurren acá y ocurren acá, es el único momento en que los hombres se vuelven a recuperar en proporción y las mujeres caen. Es decir, cuando se producen crisis económicas, las que primero salen para afuera del mercado laboral son las mujeres, como que se retrotraen a la casa. Entonces hay un segundo problema que además sabemos que cuando se vienen estos conflictos hay un sector específico de la fuerza de trabajo bancaria que se va a ver perjudicado. Y de ahí que requieran también algunos mecanismos de protección adicionales. Esto simplemente para que se hagan una idea final de lo que yo decía de las inserciones desiguales en el mercado del trabajo, mientras los directores y gerentes de la banca, estos son datos del 2017, el 73% son hombres. En los profesionales solo el 56%, en cambio las mujeres se insertan en puestos técnicos y empleados de oficina. Entonces es un mercado interno súper segmentado. Entonces no solamente la igualdad tiene que ver con ingresos, con igualdades de derechos, sino que también igualdades de carreras profesionales. Y la división interna es súper clara de estos dos grupos más feminizados, en cambio estos dos otros grupos mucho más masculinizados. Entonces las desigualdades están ahí, son como estructurales y son cuestiones que después afectan en ingresos, trayectorias, carreras, etc. Bueno, vamos a lo que un poco les trataba de ilustrar, de este sentido como de urgencia de instalar el tema de la automatización. Yo les mostraba los datos agregados de la industria financiera y que uno podría decir, bueno, tienen que ver con una característica que es más general, pero que no es propia del sector tradicionalmente entendido como bancario. Estos son los datos de las BIF, no son datos de encuestas de empleo, sino que son los datos de las BIF que reporta hoy día mensualmente cuáles son los trabajadores, y aquí además está fuera todo lo que es externalizado. Entonces uno podría decir, bueno, lo que se está reduciendo en la banca son más bien los sectores que están subcontratados, que están en los empleos que cuando se vienen las bajas en algún momento salen para afuera. Pero aquí tengo los datos de tengo los datos en general de todos los bancos separados, pero aquí les muestro los más grandes porque son los que más generalmente lideran en términos de innovación tecnológica. Entonces muchas veces lo que ocurre acá, después ocurre en el resto, pero con algunos años de adelante. La barrita morada son el Banco Santander, que estos son la cantidad de empleados bancarios reportados, que obviamente son 20.000, 30.000, 40.000. Hoy día más o menos solamente las BIF reporta algo de 60.000 trabajadores bancarios, mientras que cuando uno va a la intermediación financiera toma 120.000. Entonces hay que ver qué son esos otros 60.000, si son externos, si trabajan en situaciones más precarias, entran y salen, pero al menos los trabajadores permanentes reportados en las BIF son alrededor de 60.000 trabajadores bancarios. Y si se fijan, hasta el año 2013 la tendencia fue más, esta que es el verde, este es el Banco Estado, que tiene una lógica más bien de empleo público, entonces pareciera que como que está menos sometido a los estreses del mercado, porque su tendencia de crecimiento ha sido más lineal y no ha parado. Pero Santander, BCI y el rojo, que es el Banco de Chile, si se fijan, el BCI primero ya el 2013 empezó un declive importante, estamos hablando de
va bajando hasta de 3.000 hasta bajó bastantes trabajadores. En cambio, el Santander y el Chile empiezan a bajar un poquito después. Pero estas tendencias estamos hablando de 5 años. Entonces ya no son tendencias coyunturales de que un año, sino que estamos hablando que los 3 principales bancos desde hace ya más o menos 5 años empezaron a reducir su personal permanente en la banca. Coincide además, y eso es lo que arroja más bien la investigación más cualitativa, y cuando uno revisa las memorias anuales, que el BCI parte un poco antes con las innovaciones tecnológicas. Siempre ha tenido como ser una suerte de punta de lanza, a veces no le resulta y se tiene que volver hacia atrás, pero es como el que siempre ha llevado la punta un poco en ciertos procesos de automatización. Y ya el Santander y el Banco de Chile desde el 2017 en adelante ya en sus memorias anuales empieza a entrar muy fuerte el tema de automatización, inteligencia de negocio, plataformas digitales. Entonces, ese es un fenómeno que ya empezó a ocurrir, y solamente si nos concentramos en el último trimestre del 2018, el total de bancarios era 59.000, el total de los 4 grandes era 40.000 y el resto de los bancos 18.000. Pero en general las tendencias a la baja se encuentran en toda la banca, no solamente en los 4 principales bancos en cantidad de trabajadores. Importante, entre el 2018 y el 2017 se perdieron 807 puestos de trabajo netos. Y eso para un total de 60.000 trabajadores no es poco. Entonces aquí es algo que le vamos a tener que poner atención, y a esto, gracias a los datos de las BIS, además le podemos hacer seguimiento mensual de cómo se está desarrollando una tendencia que todavía me parece embrionaria, pero que creo que es un buen momento para enfrentarlo como tendencia más general. Y ahora si uno se va a las sucursales, observa una tendencia similar, que es que desde el año 2013 en adelante, primero el BCI, el Santander llegó a ser el banco con más sucursales en Chile y en un momento sobrepasó al Banco de Chile, pero son 2 bancos que tienen como tendencias muy similares de competencia, ellos mismos se asumen como competencias directas, pero si se fijan, salvo el Estado, que sigue aumentando sus sucursales, que además el Banco del Estado queda poniendo sucursales en muchos lugares que a lo mejor no son económicamente muy rentables, pero cumple una funcionalidad que es un poco distinta al resto de los bancos. Si se fijan, del 2013 en adelante viene una abrupta caída de las oficinas. Si se fijan aquí también, el año 2018 se alcanzaron casi 2.100 sucursales bancarias, habiéndose perdido 87 sucursales en el último año calendario que tenemos datos. Se fijan el Banco de Chile, que llegó a 390, el BCI 276, Estado 413, que ahora pasó a ser el banco con más sucursales en el país, Santander con 380, que son los que concentran aquí muchísima mayor cantidad de concentración de sucursales. Y la sucursal es una medida más importante a veces que el número de trabajadores, porque a veces el número de trabajadores puede ser simplemente que con menos se sigue haciendo lo mismo, que es como más eficiencia productiva, sino que aquí, lisa y llanamente, sucursales se están reemplazando por otra cosa, porque insisto, como las tasas de expansión económica de la banca no se han detenido, hay otras instancias como las plataformas que podrían estar reemplazando algunas de las funciones de la oficina. Entonces lo que quiero señalar es que se empiezan a observar tendencias estructurales, y cuando digo estructurales, que al menos ya tenemos datos de los últimos 5 años, que eso ya es un cambio, no que lo que pasó el mes pasado, pero ya tenemos 5 años de una tendencia que, si se consolida, nos estaría diciendo que hay un cambio productivo, estructural en la banca, que no estaría siendo explicado simplemente por las coyunturas económicas como otros ciclos de contracción de oficinas y de fuerza de trabajo. Entonces eso es más o menos lo que sabemos a nivel estructural. Ahora quiero contarles un poco lo que está pasando dentro de los bancos, que es con lo que a lo mejor ustedes se encuentran más el día a día, es con lo que se encuentran más bien en su relación con sus afiliadas y afiliados. Son las preocupaciones que tiene la gente, que es como, chuta, nos van a automatizar, nos van a reemplazar, van a haber despidos masivos, que es como después el afiliado común y corriente retraduce este problema. Chuta, es que la jefatura me dijo que mejor cuidemos la pega porque saben que el otro año... ¿Qué está pasando? Yo al menos identificaría 3 grandes ámbitos sobre los cuales se organiza el trabajo bancario. A veces uno tiene la idea, como ustedes probablemente no, pero desde afuera, para la gran mayoría de la gente, la banca es una sucursal. Ese es como el imaginario que se tiene de la banca, cuando en realidad es un entramado mucho más complejo de producción de servicios y productos financieros que posteriormente se venden en la banca. Yo más o menos lo que he visto, más allá de que puedan cambiar los nombres o puedan cambiar algunas categorías, en general
la organización clásica de sucursales con los ejecutivos comerciales, que me parece que, después lo voy a explicar un poco más, es uno de los categorías de trabajadores que tiene riesgos de cambiar su función importante, y que no son pocos. El ejecutivo comercial es uno de los activos importantes de la banca. Los cajeros, que es otro tipo de automatización que es más larga, pero que hoy día con las transformaciones que están viviendo las oficinas se pueden haber afectado más directamente. Los vigilantes, que de momento tanto por temas legales como por una función más bien como de lo que representan en la oficina, no representan de momento muchos riesgos de automatización, pero aquí en las sucursales va a venir un cambio importante. Por otro lado, el otro extremo, que en algunos bancos está externalizado y en otros bancos tiene un proceso interno, que es la banca telefónica, los call centers, donde también se han hecho intentos de automatización con la introducción de los chatbots, pero que no han funcionado tan bien. Después voy a explicar por qué un poco eso, y ahí también nos da ciertas luces de hasta dónde puede avanzar la automatización. Y, a mi modo de ver, el corazón de la banca, que es donde se producen los productos financieros. Analistas de riesgo, sistemas de control interno de Contraloría, toda la administración de la burocracia del banco, las campañas de marketing, que son el órgano encargado justamente de producir propiamente, y no simplemente la idea de administrar plata, sino que hay un esfuerzo de producir servicios de seguro, de créditos focalizados. Y un cambio importante, y que yo le pondría muchísimo ojo, porque va a tener efectos tanto en las sucursales como en la banca telefónica, es lo que en la industria, algunos le han puesto literalmente ese nombre, en otros tiene otros nombres, pero en la industria global, unidades de inteligencia de negocio, que básicamente lo que hacen es ocupar 20 o 30 años de datos que ustedes no se lo van a creer, pero hasta hace 5 o 6 años la banca no sabía muy bien qué hacer con los 25 años de datos acumulados que tenía de todos nosotros como clientes. Estaban ahí los datos, se especulaba que vendían las bases de datos de un lado para otro. Es el peor negocio que podrían haber hecho, porque es como que si yo fuese productor de automóviles, soy, no sé, la Volkswagen, y tengo las mejores piezas de aluminio y de acero, y me pusiera a vendérselas a la competencia. Cuando lo que empieza a darse cuenta la banca es que con esos datos, a partir de nuevas tecnologías, puede empezar a producir productos customizados, que se llaman. Es decir, a ti, Juan Pérez, a ti, Anita, tanto te vamos a dar un servicio porque yo sé que con los datos que cruzo con tanto, tú tienes tal necesidad, tal enfermedad, tantos hijos, entonces te voy a ofrecer un... Y estas unidades van a empezar a producir servicios altamente segmentados, que por ejemplo van a tener consecuencias para los analistas, para los antiguos programadores de sistemas, también para las bancas comerciales. Entonces esta unidad va a empezar a transformar el resto de la banca. Insisto, no porque van a dejar de haber trabajadores, sino que va a cambiar la lógica del trabajo de la banca. Dicho esto, la automatización no es nueva, la automatización no empezó hace 3 años, sino que más bien es una tendencia que ya en la banca chilena tiene, yo diría, casi 30 y tantos años. Entonces, en ese sentido, como que una cosa es que el debate público se haya tomado conciencia de esto, y otra cosa es que realmente uno diga, y eso nos lleva a la siguiente pregunta: si la automatización es tan vieja, ¿por qué entonces nos deberíamos preocupar si ya la banca ha sorteado muchas horas de automatización? Los cajeros automáticos, se instala el primer cajero automático en Chile según las BIF, se instala en el año 84, que eso es instalar literalmente un robot. O sea, los robots no van a llegar, llegaron hace 30 y tantos años a Chile, y están ahí, hemos convivido con ellos, ustedes conviven con ellos, y nada de sentido que porque hayan cajeros automáticos los puestos de trabajo están en riesgo. Las páginas web, que dependiendo de los bancos se empiezan a instalar con fuerza, pero son la vieja página web, que era más informativa todavía, esa página web más institucional. Los teléfonos inteligentes, que empiezan a entrar con mucha fuerza desde el año 2011. La banca virtual. Y esta unidad que yo insisto que es cualitativamente distinta, que es esta unidad de inteligencia de negocio. Pero el punto es el siguiente: es que habiendo conocido las distintas experiencias de automatización y sabiendo qué ocurrió, porque sabemos lo que pasó en la banca con la introducción de los cajeros, sabemos lo que pasó en la banca cuando se introdujeron las páginas web, que afectaron el giro del negocio, por supuesto, que afectaron cómo se organizaba también, que algunos trabajadores tuvieron que recalificarse para poder seguir trabajando en el banco también. Entonces, como ya sabemos de experiencias anteriores y tenemos
casi 30 años que podemos observar qué pasó, esta nueva ola de automatización, que es esta última etapa que le llaman con inteligencia de negocio, también nos permite avisorar con tiempo cómo la podemos enfrentar. No es la primera ola de automatización que hemos enfrentado y no va a ser probablemente la última. Entonces, a pesar de que a veces los primeros datos son, malas noticias para el sector, pero la pregunta es ¿por qué ahora tendría que ser tan distinto y por qué los sindicatos no podrían hacer algo para enfrentarlo? Bueno, aquí contarles un poco qué sería lo nuevo, ya para que también digamos, ok, entonces si esta es una ola más de automatización, no tenemos de nada que preocuparnos. Yo diría que sí, hay de cosas de que preocuparse. ¿Qué es la última automatización? Es una combinación de robot, y vuelvo a insistir, cuando hablo de robot es un chip de celular, eso es un robot. No es un robot humanoide que nos va a venir aquí a hacer la clase y me va a reemplazar a mí como profesor porque yo le voy a poner un video, sino que los robots están ahí. Inteligencia artificial, que es en el fondo hacer lo que hacía la vieja pega del analista económico más la vieja pega del ejecutivo comercial que conocía a su cliente y le sabía los problemas, las preferencias y sabía qué ofrecerle. Eso ahora ha llevado a 30 años de datos acumulados por la banca. No sé si vieron que se abrió una discusión sobre el uso de los datos entre el retail financiero y ahora por qué los quieren combinar. Claro, porque van a tener la mayor cantidad de bases de datos para poder hacer estos análisis. Descubrieron en el fondo cuál es el valor que tienen los datos recién estos últimos 2 años. Que no es tener los datos, sino que es a través de este proceso en donde que combinan computadores, análisis, macrodatos, permiten de cierta forma producir servicios financieros muy personalizados. Muy personalizados. La gran diferencia de los procesos de automatización anteriores es la velocidad del cambio y la dificultad de los tiempos de recualificación de la fuerza de trabajo. Entonces ahí vamos a verlo al final, pero creo que hay que entrar en el problema de cómo se va a recalificar una fuerza de trabajo que podría quedar rápidamente desactualizada. Y ojo también, aquí aprovechando que van a generar más lagunas previsionales porque es un sector que por algunos ratos no tiene cómo reinsertarse hasta que se recalifique. Porque se van a producir como estructuralmente lagunas que no tienen que ver con la disponibilidad de la persona para trabajar, sino que porque el cambio tecnológico va a producir estructuralmente periodos de laguna, sobre los cuales habría que ver cómo se afronta. Y básicamente la industria no busca la eficiencia porque sean fans de la eficiencia, sino que básicamente porque esto les permite aumentar el control y la productividad de la fuerza de trabajo. Estas son varias de las iniciativas que andan dando vuelta. A lo mejor van a escuchar en el gobierno ahora unas propuestas de industria 4.0, que como muchas veces lo hace Chile es un copy-paste de la política de tecnologización alemana. Entonces le llamaron aquí en Chile también la nueva política de industria 4.0, salvo como digo yo que en Chile a diferencia alemana faltan como las industrias, entonces lo único que aportó el gobierno fue el 4.0. Está la iniciativa Made in China 2025, los chinos están empecinados en que ya Made in China no sea marca chancho, sino que Made in China sea sinónimo de calidad, y por eso la pelea de Huawei, de los chinos con los... bueno, están en esa discusión. Estados Unidos también tiene su propia iniciativa, pero es básicamente esto, o sea, hacer una organización bastante estructurada que permite ir construyendo una industria que ocupa los datos no como información, sino que como materia prima. Eso es bien importante entender, porque el dato en sí mismo no vale nada. Es como tener madera ahí apilada, pero la madera ahí apilada no es madera apilada. Pero la gracia de esta automatización es que logra valorizar los datos, y para eso se necesita una industria que los organice. Y para eso se necesitan también trabajadores que trabajen en esa industria. Un poco así funciona la lógica. Están las plataformas digitales, entonces todas estas apps son captadoras de datos, son como, por decirlo así, como si fuese petróleo, las apps serían como las grúas que extraen el petróleo de la tierra. A partir de eso, yo creo que es más o menos donde podemos empezar a pensar un poco el qué hacer. Esto que les acabo de mostrar son las transformaciones que, a mi juicio y lo que he podido investigar, han ocurrido en los últimos 5 o 6 años en Chile. En ese sentido, esto no les vengo a presentar lo que puede ocurrir en el futuro. Y en ese sentido les planteaba lo que decía al comienzo de mi presentación, esto tiene cierto sentido de urgencia, porque está ocurriendo, no es inevitable,
No hay una línea de que diga esto tiene que pasar así. De hecho, les puedo contar al final de la exposición algunas experiencias de lo que ocurrió en otras partes del mundo. Los riesgos yo los ordeno de esta manera: la unidad de inteligencia de negocio, las plataformas digitales, las nuevas oficinas, y para el trabajo de call center los chatbots pueden ser las herramientas que más apunten a la automatización. Los límites, ahí me quedó una traducción de otra presentación que hice hace un tiempo: trabajo calificado, relaciones de confianza, protecciones legales y, lo más importante, y toda la experiencia comparada lo indica, la acción sindical. Las experiencias más exitosas de recalificación de fuerza de trabajo, donde se han automatizado plantas industriales completas, donde todos los antiguos trabajadores han quedado trabajando en la nueva planta automatizada, porque participaron de los procesos, se recualificaron. Un solo ejemplo: la industria automotriz, más de la mitad de los trabajadores de la industria automotriz no trabajan como trabajadores manuales, y que son obreros metalmecánicos automotrices, pero que se reconvirtieron a técnicos en manejo de máquinas de alta complejidad, algunos en programación, pero los sindicatos participaron muy activamente. Y la otra cosa importante, el Estado participó muy activamente en los planes de recualificación. Entonces, insisto, y además hay ciertas características específicas del giro bancario que hacen un poco impensable una banca donde el 60-70% de la fuerza de trabajo desaparezca. Porque uno de los elementos más importantes es la reproducción cotidiana de la confianza de los clientes con el banco, y eso al menos no han logrado resolverlo con una máquina. Entonces, de cierta forma hay ciertos límites estructurales, pero sobre todo límites a partir de la acción sindical. Entonces, ¿de qué nos deberíamos preocupar? ¿De que van a desaparecer los trabajos en la banca? No, de eso no habría que preocuparse. Eso sería como una mala preocupación. De evaluación de las habilidades, y por lo tanto de trabajadores que históricamente tenían habilidades que eran consideradas calificadas en la banca, por procesos de automatización dejen de serlo. Ahora, en general lo que pasa es que la banca tiene una entre comillas, virtud, que es que cuando un trabajador sale de la banca, o se inserta porque son muy cotizados en otros sectores bancarios o en todas las empresas que requieren trabajos de contabilidad. Entonces es un trabajador que, igual saliendo de la industria bancaria, no es como por ejemplo el trabajador del retail, que también están enfrentando unos procesos muy fuertes de automatización, pero su salida del retail es una caída mucho más dura. La del trabajador bancario todavía en otros sectores del mercado laboral es captable. Entonces también hay un tema de que tiene que ver, para no prender tantas alarmas, pero también pasa que hay una sensación de que no les va a tocar aunque puedan perder el trabajo en la oficina. Por esta idea que incluso, no sé, el caso que ponía más dramático, los cajeros, pero un cajero de banco no pasa a ser cajero de un supermercado. Generalmente por las habilidades que tiene va a ser contratado por una unidad media de contabilidad de una empresa intermedia. Entonces ahí también hay que ver cómo se enfrentan esos procesos, porque no van a ser automáticos, pero sí lo que va a ocurrir es que va a haber mayor control digital del proceso de trabajo, que en la práctica es más control hacia ustedes como trabajadores. Ahora, no es la máquina la que los está controlando, sino que son formas son las gerencias, son las jefaturas. O sea, en ese sentido no es que sea como ahora un robot. Menos autonomía, pero esto tampoco es nuevo. Fuerza de trabajo, y aquí este es un problema a enfrentar, sin posibilidades de reconversión. Y por supuesto, cambios de las relaciones de poder entre los sindicatos y las empresas. Entonces, como recapitulando. Primero, existen diferentes tipos de automatización. Eso es una cuestión importante de conocer. Y de introducción de robots en la banca. Ya han ocurrido y de cierta forma afectan de forma diferenciada a los trabajadores. No todas las automatizaciones afectan a todos los trabajadores por igual. Lo novedoso de este periodo es que hoy día la banca podría estar dando un giro en donde el centro esté en la captación de tasas diferenciadas entre clientes institucionales y clientes masivos, o entre las tasas de afuera con las tasas de adentro, sino que se oriente mucho más a esta idea de productos de servicios financieros muy personalizados. Esa podría ser una apuesta que le daría un giro a la banca
y que por lo tanto requeriría de otro tipo de fuerza de trabajo, más que de no requerir fuerza de trabajo. Existen límites y aquí les portarles una experiencia, dos experiencias, una buena experiencia de participación sindical y lo que ocurre cuando no hay participación de los sindicatos en el proceso. En una salmonera en Noruega, hace algunos años atrás, se inicia un proceso de robotización de todas las plantas productivas. Los sindicatos participan del proceso de automatización y después de un año de políticas, por supuesto, estatales, del Estado noruego, de recalificación, la misma cantidad de trabajadores quedaron trabajando pero ahora como técnicos, como organizadores, pero en puestos ya no de trabajadores manuales directos, pero lograron sortear la automatización. Y ellos mismos se reconvirtieron no para salir al mercado laboral, sino que dentro del mercado, dentro de la misma empresa. En Alemania se han dado fenómenos parecidos. En China hace pocos años, en una empresa en Daegu, que es uno de los grandes polos industriales chinos, de un momento a otro, y por supuesto en volúmenes chinos, introduce 2.000 robots en una empresa, en donde trabajaban algo así como 500.000 trabajadores, todo el tamaño chino, que son todos dos ceros más. Para China debe ser una empresa mediana, probablemente, pero y resulta que de un día para otro introducen 2.000 robots y de ese complejo industrial quedaron 100.000 trabajadores de un día para otro fuera, en la calle, trabajando en delivery, en aplicaciones de Uber porque no hubo ningún plan de reconversión. Entonces, lo que estoy tratando de ejemplificar con esta idea es que no hay un resultado unívoco en la automatización, y la clave, insisto, es cómo han participado o el costo que ha tenido la no participación en estos procesos de las organizaciones sindicales. Eso como una primera, por decirlo así, moraleja de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 5 años, con mucha intensidad en muchas industrias. Porque, insisto, uno solo se lo imagina, a lo mejor ya van a automatizar la oficina, pero por ejemplo, de un día para otro, hoy día Amazon Web Service es la principal empresa de servicios de nube, de cloud, de computadores, de memoria, de servicios informáticos. De un día para otro, por ejemplo, un banco podría decidir contratar todo eso, Amazon Web Service, y todas las unidades de programación podrían quedar fuera. O podrían no quedar. Pero lo importante es que esperar que esto, si esperamos a ver cómo va a finalizar la historia, más o menos hay un final anunciado. Por lo tanto, los resultados no son inevitables, sino que es un resultado porque además los costos de las empresas por iniciar estos procesos son muy altos. Automatizar en serio es caro. Entonces la empresa tampoco va a llegar y decidir lanzarse a los leones y arriesgar toda la organización. Además los bancos son grandes, son unidades organizacionales complejas, tienen muchas partes y por lo tanto no es tan fácil llegar a introducir. Ahora se dice mucho, bueno, es que van a introducir maquinaria. Salió una encuesta el día de ayer, el 70% de las empresas está pensando en introducir nuevas tecnologías. Si eso ya está ocurriendo hace muchos años. Insisto, otra cosa es que la política pública y los medios lo hayan descubierto, pero está ocurriendo hace muchos años. Y yo creo, y en esto estoy convencido, si no los convenzo, bueno, yo creo que este es el momento de hacer algo. O sea, ustedes tienen, además porque son organizaciones sindicales que en el contexto sindical tienen participación importante en el proceso bancario. Tienen conflictos, tienen sus negociaciones, pero no son sindicatos que están, por decirlo así, en la situación más bien de un trabajador externalizado, que su problema es salirse del sueldo mínimo y el bono de 20, están en otra condición para enfrentar, tienen conocimientos técnicos, tienen tradición sindical, tienen cierta fuerza, por lo tanto, no es algo que a mí me parezca tan utópico de ver cómo esto se enfrenta. Algunos desafíos. Esto también lo he dicho en algunas otras organizaciones, en general nunca me va muy bien con esta idea, pero siempre la tiro por si en algún momento me va bien y funciona, pero yo tengo la impresión que el proceso de flexibilidad es otro de los grandes mitos de nuestra gran autoridad. El mercado de trabajo chileno es muy rígido y hay que flexibilizarlo. El trabajo en Chile es lo más flexible que hay. Debe ser uno de los mercados más flexibles que existen.
más allá de cómo están construidos los relatos, los imaginarios, o sea, en términos de contratos, en términos de jornada, en términos de cómo se organiza internamente en la fábrica el proceso de trabajo, etc. Y por lo tanto, esto creo que alguna vez lo planteé en el sector público y se indignaron por lo que dije. Creo que hay que buscar formas de organización sindical que articulen a todo tipo de trabajadores, sean internos, sean externos, lo permita la ley, no lo permita la ley. El sindicalismo todavía lleva más años en la historia de los últimos 2 siglos de trabajar en condiciones alegales que legales. Buena parte del sindicalismo se construyó sin posibilidad de decir, mira, solamente a esto. Pero creo que hoy día ante una empresa flexible hay que buscar formas de organización sindical flexibles que se le enfrenten. Porque la idea de que vamos a frenar la flexibilización ya ocurrió hace muchos años y por lo tanto más bien hay que buscar formas en cómo se articulan desde el núcleo central, que son los empleados bancarios, pero también con lo que está pasando con los medios externos, los que están en contrato a temporada, los que aparecen para los momentos de... Creo que es la forma de ir construyendo organizaciones que puedan enfrentar una realidad que ya en este momento está muy heterogénea y que además involucra un componente de género brutal. No es casual que buena parte de la experiencia en el mundo de renovación sindical estén lideradas por sindicatos que se renovaron a partir de incorporar este tipo de discusiones. Y además que tienen otra cuestión, lo hemos visto en algunos procesos de negociación. Es impresentable para la gerencia ponerse a este tipo de cosas públicamente. Como está además el ruido ambiente, no hay cómo salir como contra una cosa como así, entonces hay también una escena donde uno puede introducir estas variables. Y esto lo dejo para la discusión, pero creo que este es un momento para, cuando digo para impulsar procesos de recalificación, no de reconversión. No lo piensen tanto o no lo piensen solo como formas de enfrentar esto a partir de ver qué vamos a hacer cuando la automatización llegue y estemos fuera. También hay que enfrentar eso porque obviamente a lo mejor van a haber efectivamente algunas ocupaciones donde eso va a ocurrir. Pero entendiendo que la tendencia más bien es a un giro dentro de la industria bancaria que va a requerir más bien una nueva fuerza de trabajo que se va a apropiar de toda en el fondo, aprendizajes anteriores y lo que está por venir, tiene que ver más bien con cómo se inician procesos en donde esa reconversión implica que los mismos trabajadores y trabajadoras de la industria bancaria se reinserten a partir de los cambios. Creo que eso es clave por 2 razones. La primera, porque les permite entroncar con una demanda material, que son esas personas que están enfrentando esos procesos de transformación y además los miedos que eso implica. También tiene que ver con que van a enfrentarse con una base que está atemorizada, no sabe lo que va a ocurrir, ha trabajado muchos años de una manera y entonces creo que hay una oportunidad también de reconectar con demandas que pueden empezar a ser más sentidas a medida que estos procesos avancen. Más allá que, como insisto, como van a ser lentos y no van a ser de la noche a la mañana, van a ser como un poquito silenciosos de repente. A veces para la gerencia en el largo plazo, cuando la banca piensa 20 años, 30 años, de pronto incluso dice, bueno, esto es mejor que hagamos la transformación sociodemográfica y que simplemente esto se vaya reconvirtiendo a goteras. Y hay bancos que se plantean así, entonces uno dice, chuta, como que no se nota. No se nota hasta que se acaba como yo a veces digo, como, lo que pasa es que el empleo juvenil es precario. Sí, pero después esos mismos jóvenes de 20 a los 30 tienen esa misma condición y después a los 40, no, hay una transformación del mercado del trabajo. Entonces, creo que esta puede ser una entrada en donde con toda la experiencia, porque además estas transformaciones también han requerido de toda la experiencia acumulada de sus propios trabajadores. Eso también es clave y también lo tienen que hacer valer, porque también han habido muy malas experiencias de automatización. Entel hizo una hace pocos años y le fue pésimo, tuvo que echar todo para atrás. Por no haber considerado a los sindicatos, por haberse enfrentado a ellos. También los sindicatos se pusieron contra el proceso de automatización y ahí en una guerra suma cero perdieron los trabajadores, pero también la Entel pagó un costo altísimo por procesos fallidos de automatización. Entonces, creo que hay una cancha, pero depende de cómo esto se va introduciendo. Y yo creo que ahí, por un lado, está cómo se instala dentro de los bancos, pero también creo que esto también cómo se instala a nivel de posibles legislaciones. Porque en muchos casos esto también ha ocurrido en la medida de que hay ciertas legislaciones que los amparan para llevar adelante estos procesos.
Hoy día, por ejemplo, si uno quisiese recurrir al organismo de capacitación nacional que tenemos, que es el CENSE, no llegamos ni por si acaso. Entonces creo que, pero habría que pensar en esos contextos, bueno, entonces cómo se empieza a pensar algo que se puede manejar a nivel de los bancos, a nivel de la industria, pero también a nivel de las políticas públicas. Bueno, creo que me quedo por ahí. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Lo que pienso. A ver, sobre preguntas más específicas, sobre los puestos de trabajo, yo creo que hay que diferenciar entre puestos de trabajo que van a reducirse muy significativamente, como puede ser el caso de cajero, o en algunos casos, por ejemplo, la atención física a público, ya sea la gente que está en mesones, en atención a clientes, y en otros casos puede venir también una reducción en el ámbito más de call center, por ejemplo, donde una parte de esa fuerza de trabajo sea simplemente reemplazada por tecnología, por este giro que están viviendo las oficinas. Porque mi impresión es que más que eso es como por un lado, y por el otro, cambios en ciertas funciones donde yo veo que puede haber un giro bien importante en la función clásica del ejecutivo comercial, en este giro más a una suerte como de asesor financiero, y que además va a estar segmentado dependiendo de los públicos a los cuales se atienden, y por supuesto van a haber, y ya existen, asesores financieros de patrimonios medios altos, versus una asesoría que puede ser simplemente un mail con un boletín que diga esto es lo que le sugerimos que... Ya. Y esto es lo que le sugerimos en un mail, claro, puede ser un puesto de trabajo. Pero yo diferenciaría entre los que se están reconvirtiendo de aquellos puestos que pueden desaparecer. Y en ese contexto, después de la posición de cajero, yo creo que puede ser, como te decía, los de una parte de la atención de oficina y una parte de la atención a público, que podría ser reemplazado sobre todo a aquellos segmentos que requieren de una información más genérica y que por lo tanto no están preocupados de una atención tan personalizada. Yo creo que por ahí viene un giro importante. Y otro, algunas operaciones internas que están siendo sistemáticamente automatizadas por sistemas de contabilidad automatizados, sistemas de gestión de la información automatizados, que eso también podría ocurrir. Entonces yo, como en lo inmediato, veo como las mayores o las principales preocupaciones por ahí. Sobre eso mismo, y relacionado con la pregunta de cómo las empresas han manejado en el fondo el discurso, sí, yo creo que hay un uso en el fondo hacia el mundo sindical, pero también que se conversa en la oficina de como esto que viene. Y yo creo que uno de los dilemas de esto es que ni siquiera las empresas propiamente saben muy bien hacia dónde va esto. En parte porque también tiene que ver con una reacción de cómo se ha ajustado la competencia internacional, donde también las tasas se han visto como hay una competencia muy agresiva en este momento en el mercado financiero, y eso ha hecho que más bien como que en algunos casos la banca chilena reaccione ante estos cambios que están ocurriendo en el mundo. Y en ese sentido yo creo que una de las claves podría ser ajustar por un lado la demanda de los trabajadores de esto de cómo enfrentamos en conjunto este dilema con, claro, yo partiría de la base que a priori la tecnología, claro, a veces uno dice la tecnología es el enemigo, pero la tecnología son gerentes de empresas que están implementando cambios. Entonces, focalizar el problema en la tecnología como que hace como que sea haga invisible la contraparte que está implementando las reformas, y además la presenta como que algo inevitable, que a ellos les encantaría no hacerlo, pero podrían no hacerlo también, o lo podrían hacer de otra forma. Entonces ahí es donde yo pienso que si bien probablemente se van a requerir políticas dependiendo de cada banco, hay una posibilidad de instalar en el debate público como una preocupación entre comillas genuina por las condiciones de los trabajadores, pero también por el giro hacia dónde está yendo el país en esto, porque nos estamos quedando a la saga, porque todo se discute como que vamos siempre atrás. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de no solamente tener un discurso como de lo que no queremos la transformación, sino que más bien cómo nos imaginamos un trabajo donde los trabajadores sean capaces de... Porque ¿en qué sentido uno dice se reconvierten? En que al final de cuentas un trabajador con más habilidades laborales, o sea, es mucho mejor
que es un poco los dos caminos. En Chile dice, está baja la productividad, conclusión, que trabajen más horas. Eso es como esa es toda la innovación que hace el empresariado. ¿Y cuál es la que van a hacer ellos? Trabajadores que trabajen más horas. Jornadas triples. Cuando uno pensaría que la innovación así con mayúsculas es más tecnología, más innovación, entonces perfectamente se puede trabajar menos horas con productividades similares o mayores. De hecho, eso es lo que muestran todas las tendencias internacionales. Menos horas, más productivas. Eso incluso podría resolver un poco el dilema de trabajar menos horas sin reducir ingresos. Entonces, creo que eso hay que empezar a instalarlo, pero en un discurso más positivo. Yo creo que una de las cosas que puede hacer una diferencia en este debate es que en la medida que la contraparte, que son las empresas del gobierno, tampoco tienen clara como una unívoca dirección de cómo va a funcionar esto, creo que hay un espacio para instalarse con un actor que tiene un discurso no solamente gremial en el sentido preocupado de las necesidades concretas de los trabajadores, sino que además un discurso que busca hacerse cargo de un problema del cambio tecnológico que está viviendo el país. Entonces yo en ese contexto creo que, claro, no sé si aliado de la sociedad de bancos, pero sí un aliado de un cambio tecnológico en positivo, o sea, en beneficio de los trabajadores y no en perjuicio de los trabajadores. Yo creo que por ahí va un poco, y esto implica, por supuesto, trabajar menos horas, más innovación, pero de la de verdad, no de la innovación chilena que trabaje más horas. Yo creo que por ahí va un poquito la cuestión. Sobre la regulación bancaria, Chile en los 90 vivió, claro, inició a finales de los 90 una regulación bancaria bien sistemática, porque efectivamente hubieron aquí escándalos que hacían que finalmente los inversores internacionales no se atrevieran a entrar a Chile por las prácticas empresariales nacionales, y todo el proceso de ley de bancos, claro, tiene que ver un poco con asegurarle condiciones a los capitales de inversión. Entonces, en ese contexto creo que la banca china, dentro de todo, tiene regulaciones, particularmente en el tema de ciberseguridad. Yo creo que están en pañales. Esa es mi impresión. Todavía se está muy atrás de lo que hoy día se puede hacer, y creo que eso también es una herramienta que se puede utilizar en un sentido de usted también, o sea, uno podría hacer, ¿cómo lo digo de otra manera? Uno podría tener una política ofensiva tecnológica en donde se requiera más y mejor recurso humano, que es un discurso complicado de parte de la empresa enfrentar, porque en el fondo sindicatos preocupados por calificar a la fuerza de trabajo, pero sindicatos preocupados por mejores condiciones. Entonces creo que hay una vuelta de tuerca que se le puede dar, y de momento a nivel de las instituciones educacionales, yo creo que el CENSE requiere hay que hacerlo de nuevo, esa es mi impresión, pero sí quizás se puede buscar alguna alianza con algunas instituciones públicas, pero yo creo que sobre todo hay que primero instalarla. Yo creo que la gran pelea que hay que ganar es que trabajadores que aumentan sus calificaciones para mantenerse y sortear este cambio. Y sobre eso yo creo que, claro, se podrían eventualmente hacer algunas alianzas con universidades estatales, yo me imagino, sí. Eso yo creo que se puede hacer, pero lo fundamental es que la industria y algún tipo de política regulada públicamente permita que este proceso más o menos asegure este tránsito. Yo lo veo por ahí. Y un punto final, que yo creo que hay un dato claro. Yo hablaba de la confianza. ¿En qué sentido me refiero a esta idea de confianza? Efectivamente en Chile hay un tema que es más de atrás, que al final del día, en ausencia de políticas sociales del Estado, lo que termina ocurriendo es que la única posibilidad de educación universitaria, de salud, termina siendo la tarjeta de crédito a lo que el mercado ofrezca, y eso son condiciones draconianas. O sea, en la medida que, claro, que no está asegurada educación superior para nuestro hijo, que no está asegurado que si me pasa alguna enfermedad, mi mejor aliado va a ser la tarjeta de crédito. Entonces creo que hay un tema que no está bien ponderado, y claro, llega un momento en que la banca, y en ese sentido empieza a ser el principal aliado, más allá que sea forzado probablemente, no por decisión, de la reproducción cotidiana de la vida de la gente. Un poco esta idea que hace hartos años atrás un sociólogo chileno, Mulián, decía como que antes que me quiten mi derecho a voto, lo peor que me puede pasar es que me quede sin línea de crédito. Como que eso me deja sin ciudadanía, ¿no? Como es eso que le pasa a la mayoría de los chilenos que están pensando,
que es como el gran aprendizaje de innovación chileno, que es la bicicleta, que es como un gran aprendizaje nacional de cómo sobrevivir a punta de, y se saben cómo se bajan la tasa, y cómo se pasan a la que viene, y se cambian de tarjeta, y no mira hasta si no la pagáis, porque el monto, hay todo un aprendizaje popular de cómo utilizar, pero eso es por una falta de, en el fondo, de seguridad estatal. Entonces yo creo que en torno a ese contexto, claro, obviamente la gente no tiene una buena impresión de los banqueros, no es como que diga, que bacán son los banqueros, yo creo que en general tienen... Pero al final del día, cuando el zapato aprieta, y en ese sentido me refiero que se deposita una confianza más allá que yo creo que, claro, la ciberseguridad no está asegurada, en ese sentido me refiero a una confianza que es como la ejecutiva de cuenta te resuelve un problema súper material. Tengo que llegar a fin de mes. Que en la oficina del Estado no, porque estamos en el drama de que uno como que no califica para la ficha social, pero tampoco califica para el crédito hipotecario, entonces queda como uno en el peor de los mundos. Y entre medio todo el desagregado de instituciones financieras. Entonces si la banca no me lo da, bueno, vendrá el retail, y si no vendrá la financiera chica, y si no la financiera chica, y así hasta un sistema informal que uno lo encuentra en las ferias libres. Entonces a eso es lo que voy, que al final el crédito terminó siendo como... Lo único que yo sé que al final va a estar ahí el día que me pase algo. Ahora, al mismo tiempo la banca sabe que esa confianza se ve afectada y una parte del giro del negocio se le va... Porque así como uno dice, bueno, todos confiamos, pero cuando en Argentina ocurrió el corralito, la gente dejó de confiar y la gente se fue más a buscar su plata. No creo que en Chile estemos cerca de eso hoy día, pero yo creo que cualquier acción que mina la confianza bancaria hace que la banca reaccione. Y en eso yo creo que también ustedes pueden jugar ahí así como ellos los amenazan con la automatización, ustedes también tienen herramientas como un poco a ponerles en entredicho esa... Sí, yo diría que hay una figura de peso hoy día que creo que es una ventana de oportunidad que no se tiene siempre y creo que es importante aprovecharla también en estas otras discusiones, aparte de una FP. Ahora, claro, en el caso particular, claro, que yo creo que algo que no está del todo terminado de conversar, que el grado de financiarización que alcanza la sociedad chilena es a niveles que uno no encuentra en otra parte. O sea, por poner un solo botón de ejemplo, en Alemania, por ejemplo, todavía estamos con... O sea, existe el problema del tipo que yo no puedo sacar plata del cajero que no es de mi banco. Que uno aquí en Chile, como diría, y si incluso estoy de un banco, pero me cambié de región, en la región me tiene que autorizar para sacar plata en la otra filial. O sea, todavía un sistema mucho más... descansa en otro tipo de supuestos. Aquí yo creo que naturalizamos en un momento la bancarización de la vida y en eso, claro, una institución como la AFP que maneja un PIB, hace poco tiempo, cuando salió esto, el pago de la deuda subordinada hace poquito del Chile, y una de las cosas primeras que dice ahí uno de sus dueños es, bueno, y hay que sacar rápido esta reforma de pensiones porque hay que aumentar la productividad. Chuta, y no se supone que la reforma pensión era para mejorar las pensiones, pues una reforma pensión, y los tipos lo dicen sin ningún pudor, o sea, hay que, porque insisto, la productividad, plata para invertir, que la ponemos nosotros, o la productividad es más horas de trabajo. Que se pongan, traen un día, ¿qué han hecho de productividad ellos? Que no le han costado el trabajo. Y creo que, claro, al final lo que evidencia la discusión es que el problema con las pensiones no tiene que ver con pensiones, sino que tiene que ver con la única botín de guerra que tienen para aumentar la productividad. Y en eso, claro, eso permitió además que tener una capacidad de inversión, de financiarización, que poco tiene que ver con la economía real, además. Entonces, en ese contexto yo creo que además, por eso les decía dentro de, lo conversábamos delante, claro, esto sería un plan de una central nacional de trabajadores, pero como la realidad es como es, ¿no? Yo creo que sí hay aquí una posibilidad de aprovechar esa ventana. Es un tema que aprieta varios zapatos. Y en ese sentido yo creo que también permitiría ir elaborando algunas ideas. No me imagino que hoy día un plan nacional de recalificación de la fuerza de trabajo. Me encantaría, pero de parte al menos de nosotros, de nuevo, sí está toda la disposición a ayudarles con algunas ideas, con algunas plataformas, con cosas que a lo mejor son más micro, pero que pueden empezar a ayudar a enfrentar al menos en cada uno de los bancos y quizás en alguna línea más general con la Confederación, y en eso toda la disposición a colaborar. Decidir nosotros como colectivo
decidir en qué ejes desarrollamos la estrategia sindical, teniendo presente que la cosa es compleja toda vez que tenemos que lidiar con esta, no sé si llamarlo, esta cultura organizacional que se ha instalado en la industria financiera, pero que es parte además de toda la cultura organizacional del país, que tiende a exacerbar la competencia individual, el exitismo, y eso conspira contra esta lógica del sindicato que va en la dirección opuesta, que trata de hacer planteamiento de carácter colectivo, que releva un lugar de preeminencia el tema de la solidaridad contra el individualismo, que está vinculado al tema de las pensiones. Bueno, todo está interrelacionado. Pero ellos tienen una ventaja con nosotros, que dominan y controlan la información, los medios de información, los canales internos de comunicación, y controlan además el discurso. No me refiero al discurso grandilocuente hacia afuera, sino que el discurso permanente, claro. La instalación de una serie de conceptos que forman parte de un discurso que va instalando y construyendo realidad. Y eso está determinado más por ciertos dispositivos que hacen que el sujeto se subordine a una determinada política, y finalmente eso cambia la cultura organizacional. Bueno, ayer lo veíamos y yo se lo comentaba en el café a Giorgio, estos saltos cualitativos y cuantitativos en el tema de las formas de organización del trabajo. Y ayer se habló del taylorismo, fundamentalmente, de esta suerte de cientificidad en la organización del trabajo. Y a partir, también lo dijo, bueno, lo dijimos nosotros, lo dijo José Luis, el tema del control de los tiempos muertos, ¿no? Que este es un tema relevante. Y nosotros lo dijimos en la cuenta, el cambio del cronómetro al chip, microchips. Ya hay control, hay mucho control, hay dispositivos visibles y hay dispositivos ocultos que nosotros los trabajadores a veces no nos damos cuenta, como en la educación, también se lo comentaba al otro compañero. Hay dispositivos que están operando y que nosotros creemos que no nos están controlando. Pero pongo el ejemplo de los call centers. Los call centers creo que son las áreas del negocio, porque al final todo es negocio, pero las áreas del negocio de la banca donde experimentaron con mayor profundidad la instalación de mecanismos de control, dispositivos de control. Me acuerdo que nosotros libramos una batalla grande por los derechos fundamentales, el derecho al baño, por ejemplo. Y el derecho a la mujer, el derecho a las mujeres, a los derechos inalienables de la persona humana llamada mujer. El periodo de la mujer. El periodo de la mujer es distinto en un individuo respecto de otro individuo, llamada mujer. Entonces hay mujeres que cuando están en su periodo tenían que pararse 10 veces al baño, y había una que no tenía que pararse nunca, porque son fisiológicamente distintas. Bueno, pero resulta que eso estaba condicionado por un dispositivo que contabilizaba cuántas veces se paraba al baño, y por lo tanto medía la productividad y generaba un indicador que al final repercutía en la persecución de las metas. Salario. Es lo que en este país invertidamente la meritocracia se ha convertido en un organismo de control, de división, de fragmentación, y finalmente aumentar la productividad del sujeto a costos que son inhumanos, ¿no? Bueno, ese tema me parece a mí que es relevante y ya nosotros lo tengamos claro. El problema es que no hagamos nada por tenerlo claro si no somos capaces de utilizarlo en beneficio del fortalecimiento de nuestra organización, porque podemos convertirnos en los mejores descriptores de la realidad, y de hecho somos muy buenos descriptores, pero no basta con eso. Interpretamos bien, pero no tenemos la solución. La pregunta que hacía el Marco, el cómo, que es la gran tarea. Pero ¿por qué digo esto? Y uno pensaba que esa era la perspectiva, pero resulta que los calls en el caso del Banco Santander están empezando a desaparecer. Los call centers en el banco están empezando a desaparecer. De hecho, nosotros eliminamos toda una área completa. Y miren cuáles son las razones. Dos factores jugaron fundamentalmente en los call centers que se ocupaban de la cobranza telefónica. ¿Cuáles son las razones? Dos. La desbancarización de un sector importante de la población tuvo como consecuencia que se bajara y se eliminaran finalmente los calls. ¿Por qué la desbancarización? Que tiene que ver con la tasa máxima convencional. Al establecer una tasa máxima convencional más alta, un sector importante de la población dejó de bancarizarse, se desbancarizó y se fue al retail, como llaman en el Santander, a los colombianos. Lo dicen los gerentes. Se fueron a los colombianos a comprar una mercancía a un precio más caro, ¿sí? Y que cobra con otros métodos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces
se desbancarizó un sector importante que antes era un negocio que requería una atención del banco. Ese es el primer factor. Y el segundo, que también son por efecto indirecto, que llegan a la banca, la baja en la morosidad. ¿Qué tiene que ver esto? Curiosamente, Fundación Sol, que publica permanentemente el nivel de endeudamiento de los chilenos, que es alto, muy alto, uno de los países más altos creo de América, pero tiene la tasa de morosidad más baja. Entonces no importa que estés endeudado, si pagan, ¿cuál es el problema? Si de eso se trata el banco. El banco vende un negocio, vende un crédito, y de eso vive el banco, de la intermediación financiera. Si vende esa mercancía y le estás pagando regularmente y vuelve a endeudar a la gente, la vuelve a endeudar y le va aumentando los seguros adicionales, el costo de la mercancía sube en beneficio mío, ¿cuál es el problema? Entonces eso lo dijo directamente la gerencia a nosotros. No necesitamos cobranza, porque ya ese segmento que necesitamos cobrarle ya no es cliente nuestro, lo echamos del banco. El resto paga. El resto paga. Entonces, 600 personas a la calle al tiro, que eso es Santander. Pero por otro lado está cerrando sucursales el banco, que es cierto lo que dices tú en la tabla esa que se mostró el gráfico, pero por otro lado el banco nos anunció ahora, que va a abrir 120 sucursales en Santander. Pero ¿cuánto van a ser? 2 trabajadores por sucursal. Pero World Café. No, es una mezcla, es un work coffee, un work café que tiene una peculiaridad distinta. 2 empleados, nunca más cajero, nunca más vigilante, nunca más empleado administrativo. Y funciona sobre tecnología, ofrecer un servicio completo. Este es el Starbucks, que el Banco Santander se parece mucho al Starbucks, entonces es agradable, bien. Eso a la gente más joven le hace mucho sentido, te toman un café, te dan un buen sándwich. Lo que siempre nosotros, y perdona que me extienda un poco, pero nosotros los dirigentes más antiguos, siempre teníamos un problema en Chile cuando venían dirigentes internacionales, acá argentinos, brasileños, la mañana nos juntábamos a las 9 y queríamos llevarle un café en el centro, y siempre pongo este ejemplo. En el centro de Santiago nunca hay un café decente donde sentar. Bueno, no hay café para tomarse un café, no hay. Tú vas al Barrio Alto a las 8 están los cafés con el diario, te lo regalan. Aquí no hay ninguna, ¿verdad? Ninguno, ni el Haití, bueno, el Haití es muy picante, no podéis conversar. Pero un café donde tú te sirves un café común y correcto. Están abiertos los cafés ahí frente a los tribunales de justicia en la calle Munate y Quicón, que son café casi con piernas, un insolo. No te lo digo, que son de más. Bueno, hago una digresión, es una pelea del mundo femenino y de nosotros. Acabar con esa forma encubierta de deformación de la mujer. Bueno, pero no hay donde tomarse café. Bueno, el Banco Santander ahora tiene eso. A la gente le ofrece ese espacio, porque cuando tú te vas a tomar un café en el centro a las 10 de la mañana están las mesas arriba y te miran feo porque van a tomarse un café. Bueno, el banco los tiene abiertos a las 9. Disculpa, pero una lo que pasa es que yo leí que el Banco Santander iba a invertir 10.000 millones de dólares en tecnología. Y dentro de eso estaba un proyecto de abrir 10 bancos digitales en el mundo. Sí. Las 120 oficinas no son de este proyecto. No. Eso de las cantidades tan grandes de recursos que el banco pretende invertir a nivel mundial, el banco planteó recuperar 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros, ¿saben lo que estamos hablando? O sea, casi un tercio del ahorro previsional que tenemos acumulado en 38 años. El banco pretende en 10 años recuperar una parte importante de esos 70.000 millones de dólares por la venta de activos fijos, que significa vender edificios. Porque el edificio no renta, no le interesa, como el banco está en la lógica de construir oficinas con 2 funcionarios, oficinas prácticas, que la pueda desarmar, la pueda armar. No estos edificios que son, por ejemplo en Valparaíso, el Santander tiene, bueno en Chile, el Santander, tenemos esos edificios patrimoniales que no les puede colocar ni siquiera el logo. A la gerencia le interesa un comino. Esta gente no tiene respeto al patrimonio. O sea, al punto que ayer lo discutíamos con las compañeras, llegó Bolman ahí a uno de los edificios más hermosos que teníamos en la calle Agustina con bandera, que era el Banco Higgins, sacó el mármol y puso una escala mecánica. O sea, estos tipos no tienen ni siquiera un respeto por la arquitectura, por el arte. No sé si los que conocieron el Banco Higgins era uno de los bancos más hermosos que había. Lo he hecho abajo el tipo. Bueno, este tema, ¿por qué lo planteo? Porque es muy importante que si el proyecto del banco que está dando resultados en Santander, y para los que no saben, el World Coffee o World Café del Banco Santander en Chile, no es en todo el mundo. Fue un experimento en Chile, y cuando los españoles vinieron a ver, les gustó mucho, entonces ahora se empieza a aplicar en Argentina, experimentalmente, en 2 estados en Brasil,
Y si resulta, según Ana María Botín, se va a meter en Boston, o sea, Santander va a ir a Massachusetts, uno de los estados de más plata en los Estados Unidos, y después se lleva a Europa. Y el proyecto partió en Chile. ¿Y estas 70, cuántas son las sucursales? 120 las que abrir el banco con 2 funcionarios, o sea, 240 funcionarios. Entonces eso también nos plantea, a propósito de lo que tú decías, claro, van a aumentar el número de oficinas, pero el número de trabajadores va a disminuir. Entonces, yo la pregunta mía, bueno, y también parece a veces imprudente que nosotros le hagamos preguntas a los asesores que nos ayudan a describir la realidad, porque tenemos esa deformación de creer que el asesor nos puede responder la pregunta que nosotros no hemos sido capaces de responder, pero siempre hay que hacerla. Hay que abusar. Sí, porque claro, Son escasos. ¿cómo podemos, claro, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, cómo vamos a abordar este tema? Este escenario que es complejo y que creo que tú dijiste muy bien, no hay que temerle al cambio. Lo dijimos también nosotros ayer, el cambio existe, el problema del cambio es que la velocidad con que ocurre el cambio es lo que a nosotros nos deja muchas veces desplazados de poder enfrentarlo. El cambio siempre ha habido, es que la velocidad de los cambios es tan brutal que nosotros no nos damos ni siquiera cuenta. Entonces, eso complementado con con lo que te planteaba la compañía de seguro, que es uno de los temas importantes, porque trae los bancos con la compañía de seguro. Claro, por un lado uno ve que hay una cultura de sobretrabajo que uno la puede pensar en parte porque, claro, hay una demanda por mayor consumo, pero yo creería que una parte importante del sobretrabajo todavía en Chile es para resolver cuestiones que en otros países están aseguradas socialmente. El costo de tener uno o dos hijos ingresando a la educación superior, una mediana enfermedad de un familiar, son cosas que... O sea, yo creo que hay un tema que es como estructural, que explica el sobretrabajo. Probablemente si se llega a probar esta jornada 4-3, lo que hace la gente en los otros 3 días es echar un sobretrabajo. Porque hay un tema ahí de... Y yo creo que eso se tiene que ir resolviendo y claro, eso excede lo que pueden hacer hoy día los sindicatos del sector bancario respecto a los sistemas de seguridad social chilenos. Pero sí hay un par de cuestiones que quizás, claro, van a tener que quizás resolver cómo enfrentar tácticamente, pero yo creo que hay algunos temas puntuales que hoy, como está instalado el debate, públicamente aprietan a los bancos. Y hay que ver eso cómo se maneja, porque claro, por un lado uno dice, chuta, vamos a afectar el banco, se va a afectar el trabajo, pero por otro lado, porque el tema de salud mental yo creo que es un tema que nosotros lo aplicamos en la banca telefónica y los grados de riesgo psicosocial, las enfermedades laborales están hasta a tope. Pero yo lo que creo es que uno puede hacer es jugar un poco en este discurso que es contradictorio entre un Ministerio del Trabajo que dice, bueno, pero esto es para mejor calidad de vida, esto es para que puedan aprovechar su tiempo en otras cosas, y en la práctica yo creo que nunca antes el trabajo estuvo tan afectado por enfermedades de salud mental que hoy día no se toca mucho y por ejemplo, un solo ejemplo, o sea, está ultra mostrado en toda la evidencia internacional que pasar de 8 a 12 horas de trabajo en una jornada regular baja la productividad y aumenta el riesgo de enfermedad de los trabajadores. O sea, hay 50 años de estudios de universidades de sistemas de seguridad social para que alguien llegue así de rompe y raja y decir, vamos a volver a trabajar 12 horas. ¿Sí? Entonces, creo que hay temas que se pueden enfrentar porque simplemente entran absolutamente en choque con estas pretensiones como de que queremos ser país OC, de que queremos entrar en estos grandes circuitos y la verdad es que... Y en los temas de las plataformas digitales yo creo que también hay una ventana de oportunidad porque todavía como esto es muy ensayo de error, claro, de repente se caen las páginas. Y en torno a esos escándalos los bancos pierden mucho. Entonces yo creo que hay que saber jugar a lo mejor, claro, no terminar haciéndolo una gran escandalera pública, pero a los bancos hoy día lo que más muchas veces le pasa a uno, claro, puede estar reclamando contra estos sistemas como, así que marque 1, marque 4, marque 3, contesta aquí, reclamo acá. Pero un buen reclamo en las redes sociales bien puesto y de repente como que te solucionan todo. Ustedes yo creo que los sindicatos tienen que aprender a jugar también con eso porque bajo la amenaza de que siempre van a perjudicar a la empresa, al final se transforma en un dispositivo de control súper fuerte sobre la fuerza de trabajo. Obviamente hay que administrarlo, no es para llegar y salir, pero creo que hay un tema con el que se puede jugar. Eso como segundo. Y luego, el tema de los seguros, sí, yo creo que se instaló también como, así como juegan con el tema de los seguros, claro, es parte de...
chuta, ¿por qué no voy a pagar 3 luquitas si un seguro ya me cubre esto y con 4 lucas más cubro esto otro? Y claro, se transformó al final en un sueldo encubierto, en una parte del sueldo encubierto de los trabajadores. Ahí yo creo que hay dos cosas que, por lo menos yo lo que he visto que se han hecho en otros lados, que tienen que ver con algunas regulaciones respecto a poco cómo se han naturalizado ciertas formas de trabajo. En varios países del mundo, por ejemplo, se vienen regulando cuestiones como el uso de los WhatsApp fuera del horario de trabajo. Legalmente está prohibido. Un jefatura no te puede enviar un WhatsApp después de las 5 de la tarde. Y si no, tú vas a la inspección del trabajo y simplemente no te pueden mandar un mail el fin de semana. Otros países ya más avanzados incluso han regulado que si uno demuestra que se fue trabajando 1 hora en el medio de transporte, te lo cuentan como 1 hora laboral. Ahora, eso implica, claro, mucha seguridad en términos de legislación, pero también en el fondo, yo sé que esto de repente es muy difícil instalar, pero esta idea de que un buen servicio requiere de buenas condiciones de trabajo y si no, no se puede, ¿no? Incluso en la lógica del banco, yo no digo que al final uno esté de acuerdo con que la cosa funcione así, pero creo que la lógica del banco es problemática. Entonces, yo creo que en algunas de esas cosas se pueden jugar. A veces con demandas, han habido también demandas históricas respecto, por ejemplo, a este tipo de cuestiones en tribunales que se han ganado de estos sobreabusos de trabajo. Yo creo que va un poco por ahí. De lo último que se planteaba, de la transformación tecnológica, sí, yo diría con atención lo que está ocurriendo en la banca, en el tema de las oficinas, porque yo creo que es donde más se va a venir una transformación que va a afectar como volúmenes de trabajadores, a lo mejor lo que decís tú, más sucursales, entonces la curva de sucursales va a volver a crecer, pero sin que suba la de trabajadores. Y ahí me parece que hay que tratar de entender lo siguiente, y con esto termino, que algo que yo me he ido convenciendo, al final del día todos estos cambios tecnológicos en sí mismos no son negativos, de hecho uno podría aprovechar, o sea, si uno aprovechara de verdad el cambio tecnológico deberíamos estar trabajando menos, no más. Eso es como por sentido común, no hay que haber estudiado mucho para entender que si todo es más fácil deberíamos estar trabajando menos. Pero el punto es que al final del día la tecnología, las empresas no buscan eficiencia, buscan, y la productividad es control. Hacer simple y la actividad es control. Entonces al final del día este uso de la tecnología, no la tecnología en sí misma, si la tecnología se usa también para fines, es más control. Entonces, más que automatización en el sentido que van a reemplazar a los trabajadores, lo que termina ocurriendo es que se termina transformando, y además un dispositivo súper complicado porque es la plataforma, y reclámela a la plataforma, y ¿quién es la plataforma? Hagamos pasar a la plataforma acá para que nos explique cómo funciona. No es nadie, pero no es que no se, entonces además como que se difumina la otra parte. Entonces, yo creo que si uno se lo toma en positivo, claro, podría estar pensando en un discurso más de un uso de las plataformas para mejor salud mental, protección de condiciones, estar trabajando menos, pero claro, aquí todo el uso es más control, y al final del día estamos con un dispositivo de control en los celulares, por ejemplo, y tenemos súper naturalizado un montón de cosas. Entonces yo creo que hay que pensarlo así un poco, o sea, ver que esta ofensiva, más que eliminación de trabajo, son dispositivos de control, y por lo menos en los últimos 150 o 200 años, la única contra efectiva del control ha sido la resistencia, no hay otra. Y mi impresión es que en algunos sectores juveniles, efectivamente el tema de la sindicalización es como un tema que uno es raro, pero solo voy a dar un ejemplo, en países en que la tasa de sindicalización venía a la baja como Europa, y venía a la baja, vino la última crisis, ya no están pudiendo asegurar sus sistemas de bienestar de ningún tipo, y de repente la gente, como alguien el otro día le decía, no, si se sienta agobiado por su trabajo, no vaya al psicólogo, sindicalícese. Es la manera más eficiente de resolver los problemas colectivos. Entonces, yo creo que por ahí se puede trabajar un poco, pero claro, con herramientas, insisto, flexibles de sindicato. A lo mejor desde las militancias sindical va a ser una plataforma también, por más que nos parezca poco comprometido, pero hay que buscar también fórmulas en donde hagamos más fácil o sea, si no les costó nada a las nuevas generaciones decir no voy más al banco, lo resuelvo todo, pero a lo mejor también van a tener que ser como unos sindicatos flexibles, y en eso a lo mejor ahí nos ha faltado como más
creatividad para pensar en fórmulas que sean más asequibles a cómo hoy día la gente entiende participar. Que quizás es súper distinto como se entendió antes. Y yo creo que por ahí quizás van algunas claves que podrían empezar a darle un poco, torcerle un poco la mano al giro, que por supuesto es largo, es una política a largo plazo, pero yo creo que hay cosas que hoy día se pueden hacer concretas y no hay que esperar a que los cambios pasen.